Buenas tardes, mi nombre es Álvaro Villamil, cursante de Derecho, en este caso de la materia Derecho Mercantil, con el profesor Jorge Sánchez. Teoría de levantamiento del velo societario. Consideraciones generales. La teoría de levantamiento del velo corporativo tiene el fin de evitar abusos de la personalidad jurídica que efectúan los particulares o sociedades que se escudan en la personalidad jurídica de otras sociedades, para diluir o suprimir responsabilidades patrimoniales a las que pudieran verse afectadas. Cuando nos encontramos ante estas circunstancias fácticas, el órgano jurisdiccional debe procurar hacer efectiva la tutela efectiva, de modo de prevalecer esta ante el derecho de asociaciones y de libertad económica, por cuanto la justicia tiene un carácter supremo en el sistema normativo. Así, el velo corporativo se concibe como un mecanismo tendiente a eliminar el fraude a la ley. En nuestro país no tiene fundamento legal expreso, no obstante, se han dictado ciertas normas aisladas en diferentes leyes que permiten integrar un sistema normativo. Además, la doctrina y la jurisprudencia se han encargado de construir a partir de la figura de la simulación y del abuso de derecho la fórmula de la técnica de uso del velo corporativo, obteniéndose por este medio la consecuencia final de desestimar la personalidad jurídica del ente social, conectándola de forma directa con la de sus socios, incluso con otras empresas o grupos económicos. En síntesis, en principio los socios y la sociedad son personas diferentes y a priori tienen patrimonios autónomos, pero en sistemas excepcionales. Los principios de autonomía o separación patrimonial son ignorados, es decir, que en determinadas circunstancias especiales el juez o la administración pueden desconocer la personalidad jurídica propia e independiente de la sociedad. Ello para incluir que los socios y la sociedad no son sujetos diferentes, sino que se confunden en un todo o único, produciéndose el desconocimiento de la personalidad jurídica de una sociedad, y por vía accesoria se desestima el acto de inscripción en el registro público, por lo cual el pacto social que da origen a la sociedad no es oponible a terceros. Cuando se aplica el velo corporativo, esta técnica se aplica cuando una compañía, mediante el uso abusivo de la forma jurídica, ha incurrido en un fraude a la ley, y existe fraude a la ley cuando concurren los elementos que se señalan a continuación. La personalidad jurídica de la sociedad ha sido creada o constituida en fraude a la ley. Técnica en ausencia de normas expresas que autorice el desconocimiento de la personalidad jurídica, cuando la sociedad objeto de velo corporativo incurre en un abuso, de forma que el acto administrativo de inscripción en el registro civil o mercantil, según el caso, pierda el sustento o cobertura legal. Por su parte, el artículo 52 de la Constitución establece: toda persona tiene derecho a asociarse con fines lícitos, de conformidad con la ley. El Estado estará obligado a facilitar el ejercicio de este derecho, y en el artículo 112 dispone: todas las personas pueden dedicarse libremente a la actividad económica de su preferencia, sin más limitaciones que la prevista en esta Constitución y las que establezca las leyes. El Estado promoverá la iniciativa privada, la libertad de trabajo, empresa, comercio e industria. Estos derechos deben ser interpretados como derechos relativos y condicionados, y solo pueden ser ejercidos con fines lícitos. La relatividad de estos derechos derivan en la imposición de una garantía constitucional con valor superior, como lo establece la tutela efectiva, explanada en el artículo 26, el cual reza: toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer velar sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, la tutela efectiva de los mismos y la obtención con prontitud de las disposiciones correspondientes.
La norma agrega que la justicia debe ser idónea y que por ende debe impartirse prescindiendo de los formalismos que se reputen inútiles, a los fines de ahondar respecto al abuso de derechos. Nuestro Código Civil señala que hay abuso de derechos cuando una persona ejerce el poder jurídico que le reconoce una norma con la intención de causar un daño a otro. La buena fe, en consecuencia, ha de prescindir la negociación, la celebración, la ejecución y la terminación de los negocios jurídicos. Constituye, por consiguiente, un límite al ejercicio de los derechos subjetivos. Cuando la buena fe no reside el ejercicio de los derechos que la ley le reconoce a una persona, y dicho ejercicio además le causa daño injusto a terceros, la ley autoriza el desconocimiento de la personalidad jurídica de las sociedades. Otros elementos a considerar que permiten la procedencia del velo corporativo. En otro orden de ideas, la personalidad propia de las personas jurídicas puede y debe ser desconocida, a saber, primero, cuando una norma de la ley expresamente lo permite; segundo, cuando la persona jurídica ha sido creada o constituida en fraude a la ley; tercero, cuando no existe otra posibilidad para evitar un daño injusto. La pretensión del velo corporativo debe ser soportada en un argumento en el cual los contratos deben ejecutarse de buena fe y se deben impedir frustrar derechos de terceros. Entonces se imputará directamente a la sociedad la actividad dolosa, malsana y dañosa ejecutada por los socios controlantes de dicha sociedad, y esto a su vez con su procedencia son las causas de la exigencia de la responsabilidad solidaria e ilimitadamente de la sociedad por los perjuicios causados por sus accionistas. La técnica del velo corporativo tiende a evitar el fraude civil a los acreedores, el desconocimiento de la personalidad propia de la personalidad jurídica, amén de servir para exigirle tanto a una sociedad como a los socios que respondan por las obligaciones sociales. La sociedad ha sido constituida en el inclusivo interés de otra sociedad, aun cuando haya varios socios, ya que la pluralidad formal solo existe al momento de la constitución del pacto social. Segundo, las denominaciones sociales de la empresa y su accionista son similares. El control ejercido sobre la sociedad. Cuarto, la insuficiencia del capital social. Primero, la sociedad puede contar con un capital social insuficiente, inadecuado, para alcanzar su objeto social. Esto es un indicador de un presunto fraude. Ausencia de presencia física de la sociedad o socio. Aquí se da en el supuesto en el que una sociedad no tiene sede física efectiva y sucede a otra en su giro comercial, con el propósito de evadir las obligaciones que las causantes la deuda a terceros. De acuerdo a la ley, en principio, la sociedad y sus socios son personas jurídicas diferentes y por consiguiente tienen patrimonios autónomos, pero en circunstancias extraordinarias. Las normas legales que la reconocen a las sociedades una personalidad jurídica propia distinta de sus socios pueden ser desatendidas, esto es, ignoradas, por lo cual la personalidad jurídica de la sociedad puede ser desconocida tanto por el juez como por la administración pública mediante una teoría denominada el velo corporativo. De allí que el juez o la administración pueden desconocer la personalidad jurídica de la sociedad. En primer término, cuando media norma de la ley especial que expresamente les habilite para ello. En oportunidades, el desconocimiento de la personalidad por el juez o la administración puede fundarse también en principios
que informan una legislación especial. Cuando no media norma expresa de la ley, ni pueden invocarse principios de derecho, el juez puede desestimar la personalidad jurídica de la sociedad en ejercicio del control difuso de la constitucionalidad. De acuerdo a las leyes venezolanas, en principio la personalidad jurídica de la sociedad puede ser desestimada en los casos de fraude a la ley o de abuso de derecho. Estos supuestos se acreditan generalmente a través de presunciones judiciales que rasgan el velo corporativo, produciendo las siguientes consecuencias. Los efectos de la personalidad jurídica de la sociedad afectada por el velo desaparecen allanándose la personalidad jurídica de ésta, para que el verdadero responsable asuma su compromiso patrimonial. En tal virtud, a la luz de la técnica del velo corporativo, las sociedades son una sola.